¿Alguna vez has estado en una reunión o conversación en la que alguien hablaba poco, pero cada vez que decía algo, todos escuchaban con atención? Esa persona que no alza la voz, no se impone, pero su sola presencia cambia el ritmo de lo que está ocurriendo. No grita, no exige, no discute, y, sin embargo, influye. Eso exactamente, es poder silencioso. Y Friedrich Nietzsche lo entendió como pocos. Nietzsche no hablaba de poder en el sentido tradicional, de dinero o estatus. Para él, el poder verdadero estaba en la voluntad, en la capacidad de afirmar la propia vida incluso cuando todo alrededor empuja a lo contrario. Pero hay una forma sutil de hacerlo, casi invisible, que no pasa por imponerse sobre los demás, sino por fortalecerse por dentro. Y eso es lo que quiero contarte hoy. Antes de seguir, te propongo algo. Olvida por un momento la idea que tienes de Nietzsche como ese filósofo complicado, existencialista, que escribió sobre el superhombre, el eterno retorno y la muerte de Dios. Hoy vamos a bajarlo a tierra. Vamos a tomar una idea concreta suya y aplicarla a tu día a día. Porque sí, su filosofía puede ser útil, incluso práctica, si se la mira con ojos atentos. Imagina esto. Estás en medio de una discusión en casa, con tu pareja, un familiar o tu jefe. Las cosas se calientan, las palabras suben de tono, y tú sientes esa tensión conocida, las ganas de responder, defenderte, tener la última palabra. Pero en lugar de hacerlo, haces algo inusual. Te callas. No como quien se rinde, sino como quien observa. No con resignación, sino con presencia. Y en ese silencio, algo cambia. No es sumisión. No es pasividad. Es una forma de control. Es elegir no reaccionar automáticamente. Es mantener la atención en ti, en lo que sientes, en lo que piensas, sin dejar que la emoción te arrastre. Y es ahí donde Nietzsche nos da una pista: la verdadera fuerza no está en responder rápido, sino en resistir la tentación de hacerlo. En actuar desde un lugar más profundo, no desde el impulso. Nietzsche escribió sobre el espíritu libre, una figura que no necesita ser admirada, ni aceptada, ni entendida, porque ya se sostiene por sí misma. Pero no nace así. Se forja. Y parte de esa forja tiene que ver con el silencio. Un silencio que no es ausencia de palabras, sino una forma de presencia intensa. Una forma de marcar territorio sin levantar la voz. Quizá esto te suene raro. En una sociedad donde hablar mucho, mostrarse, tener opiniones rápidas y reacciones inmediatas parece ser lo normal, quedarte callado parece casi sospechoso. Como si el que no responde perdiera. Pero es al revés. El que no responde de inmediato, el que elige cuándo y cómo hablar, el que no necesita demostrar nada, tiene una ventaja. Y no una ventaja superficial, sino una ventaja estructural. Domina su propio sistema nervioso. Y con eso, puede influir en el de los demás. Piensa en la última vez que alguien te provocó. Alguien que te lanzó una crítica, un comentario sarcástico, o incluso una burla. ¿Qué pasó por tu cuerpo? Probablemente, una mezcla de rabia, adrenalina, la necesidad urgente de decir algo, defender tu imagen, no quedar mal. Es automático. Pero también es entrenable. El poder silencioso empieza cuando uno decide no ser una hoja al viento de cada comentario ajeno. Cuando uno observa su reacción sin dejarse poseer por ella. Esto no significa que uno nunca deba responder. Nietzsche no proponía la indiferencia, ni el aislamiento. Al contrario. Él creía en la afirmación vital, en actuar, en moverse, en crear. Pero antes de todo eso, proponía algo mucho más desafiante: conocerse, dominarse, hacerse dueño de uno mismo. Y eso, curiosamente, empieza muchas veces en el silencio. No un silencio que huye, sino uno que escucha, que respira, que espera el momento justo. Y aquí es donde empezamos a entender por qué este tipo de táctica silenciosa es tan poderosa. Porque no depende del otro. No necesita condiciones externas. No está buscando ganar una discusión o caer bien. Es una forma de recuperar el control del tiempo interno. De frenar un segundo antes de actuar y decidir desde otro lugar. En un mundo que premia lo inmediato, lo visible y lo ruidoso, la persona que no reacciona enseguida tiene algo raro.
Algo magnético. Porque no sabemos exactamente qué piensa, pero intuimos que hay algo ahí. Y eso da poder. No el poder de mandar sobre los demás, sino el poder de no ser dominado por nada ni por nadie, ni siquiera por uno mismo en sus peores momentos. Vamos a seguir explorando esto en profundidad, pero si hasta aquí te sentiste identificado, quédate. Lo que viene va a ayudarte a reconocer ese poder silencioso en tu vida diaria, a entender de dónde nace y cómo puedes usarlo sin perder tu esencia. Una de las cosas más difíciles de hacer en la vida adulta, y más todavía después de los 30, es dejar de reaccionar como lo haríamos a los 15. Puede sonar duro, pero muchos seguimos operando desde impulsos que aprendimos cuando apenas entendíamos cómo funcionaba el mundo. Y Nietzsche, aunque vivió en el siglo XIX, tenía claro que madurar de verdad no es acumular años, sino transformar la forma en que respondemos a lo que nos pasa. Piénsalo así. Cuando alguien nos critica, muchas veces saltamos sin pensarlo. Si algo sale mal, buscamos culpables. Si alguien no nos presta atención, nos sentimos invisibles. Todo eso son reflejos automáticos. Y en ellos no hay libertad. Hay hábito, costumbre, condicionamiento. Nietzsche diría que eso no es vivir como un espíritu libre, sino como alguien atrapado en sus propias reacciones. Ahora bien, ¿cómo se rompe ese patrón? ¿Cómo se pasa de la reacción inmediata al silencio poderoso del que hablábamos antes? La respuesta está en ese pequeño espacio mínimo, casi imperceptible, que existe entre el estímulo y la respuesta. Entre lo que alguien dice o hace y lo que tú eliges hacer con eso. Ese espacio, aunque dure medio segundo, puede ser una puerta. Y en ese medio segundo, si te entrenas, puedes observar lo que sientes sin actuar desde ahí. Y ese simple gesto, tan sutil como potente, cambia todo. Nietzsche hablaba del amor fati, el amor al destino. No como resignación, sino como una forma de abrazar todo lo que te ocurre sin victimismo, sin queja. Eso suena bonito, sí, pero en la práctica, ¿cómo se hace? Volvamos a un ejemplo cotidiano. Imagina que llegas a casa después de un día complicado. Estás cansado, pasaste por tráfico, no comiste bien. Y al llegar, tu pareja, o tu hijo, o quien viva contigo, te dice algo que suena como crítica. Tal vez no era la intención, pero a ti te toca justo en un lugar sensible. Antes, tal vez hubieras respondido con otra crítica. O con silencio pasivo-agresivo. Pero hoy, haces algo distinto. Te detienes. No niegas lo que sentís, pero tampoco lo dejas al mando. Reconoces, esto me dolió, pero no lo lanzas como dardo. Y desde ahí, eliges cómo hablar o incluso si hablar ahora. Ese gesto no es debilidad. Es fortaleza emocional. Es autogestión. Y es parte del poder silencioso que Nietzsche anticipaba. Porque para él, la evolución personal no tenía que ver con dominar a otros, sino con dominar las propias pasiones, los impulsos que muchas veces arruinan lo que más queremos cuidar. Claro, esto no se logra de un día para el otro. No es una pose, ni una técnica vacía. Es una práctica. Y como toda práctica, se entrena. Empieza con darte cuenta. Con observarte. Con registrar, ¿de dónde salió esta reacción? ¿Es mía o es un reflejo viejo? Y luego, poco a poco, vas ganando margen de maniobra. Y lo curioso es que cuando logras esto, no solo cambia tu experiencia interna. También cambia cómo te perciben los demás. Porque el que no reacciona con rabia ni con desesperación, transmite otra cosa. No superioridad, no frialdad. Sino solidez. Y la solidez, aunque no haga ruido, se siente. Es como una montaña. No grita. Pero está ahí. Firme. Nietzsche usaba una imagen que a mí me encanta, el ser humano como una cuerda tendida entre el animal y el superhombre. Esa cuerda, ese equilibrio, es frágil. Y quien aprende a caminarla sin caer en los extremos, ni el impulso ciego ni la racionalidad fría, empieza a vivir con más fuerza interior. Y cuando vives desde esa fuerza, ya no necesitas tener la razón siempre. Ni ganar cada conversación. Ni ser aprobado por todos. Porque ya no estás tratando de llenar un vacío, sino de cuidar algo que ya está dentro, tu centro, tu eje, tu presencia.
Eso, que parece intangible, es lo que más impacto tiene en tu entorno. Y volvemos al principio. Ese poder silencioso que no se anuncia, pero que se nota. Que no compite, pero que marca. Porque no depende de lo que pase afuera, sino de lo que logra sostener por dentro. Y ese tipo de poder, Nietzsche lo admiraba profundamente. No porque sea fácil, sino porque es uno de los pocos que realmente te transforma. Más adelante, te voy a mostrar cómo este tipo de poder no solo sirve en conflictos, sino también en decisiones difíciles, en momentos de pérdida, o cuando el futuro se vuelve incierto. Porque ahí también, el silencio puede ser una forma de acción. Hay momentos en la vida en los que no hay nada que decir. No porque no tengamos palabras, sino porque lo que está pasando es más grande que cualquier frase. Una pérdida, una ruptura, un cambio drástico. En esos momentos, todo se detiene. Se rompe la rutina. Se cae el suelo bajo los pies. Y ahí aparece un tipo de silencio muy distinto al que vimos antes, el silencio del vacío. Nietzsche conocía ese lugar. Lo vivió. Pasó por enfermedades, rechazos, soledad extrema. Gran parte de su vida la escribió sin ser reconocido. Murió sin saber que sus ideas cambiarían el pensamiento moderno. Y sin embargo, siguió escribiendo, porque entendió que no todo tiene que llenarse enseguida. Que hay que saber habitar el vacío. No escaparse de él. No negarlo. No cubrirlo con ruido. Y eso, para nosotros, sigue siendo igual de importante. Piénsalo así. Cuando todo va bien, es fácil mantener cierta calma. Pero cuando algo se derrumba, un proyecto, una relación, una certeza, lo primero que buscamos es distraernos. Llenar el espacio con algo. Puede ser trabajo, redes, comida, planes. Lo que sea para no estar con eso que duele. Pero hay una opción distinta. Una que no es la más cómoda, pero sí la más transformadora, quedarse ahí. Sentarse con el dolor, el miedo, la incertidumbre. Y escuchar. Ese silencio también es una táctica. No es resignación, ni dramatismo. Es una forma de no salir corriendo. De mirar al monstruo y decirle, aquí estoy. No para vencerlo, sino para dejar de temerle. Y Nietzsche hablaba mucho de eso, enfrentar los abismos sin tratar de taparlos con explicaciones rápidas. Porque solo cuando miras de frente lo que no entiendes, empieza algo nuevo. Hay una frase suya que seguro conoces, quien con monstruos lucha, cuide de no convertirse en uno. Y si miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. Es poderosa, pero también malinterpretada. No se trata de evitar el conflicto, sino de no dejar que te trague. Y para eso, necesitas estar ahí, firme, sin reaccionar de inmediato. De nuevo, el silencio como contención. En decisiones difíciles, este tipo de poder es clave. ¿Cómo saber qué camino tomar cuando ninguno es claro? ¿Cómo elegir entre dos males? ¿Cómo actuar cuando no hay garantías? Nietzsche no tenía recetas, pero sí una brújula, actuar desde lo que él llamaba la afirmación de la vida. Elegir no lo más cómodo, ni lo más seguro, sino lo que te hace más vivo, aunque duela. Y para poder escuchar eso, otra vez, hay que callar el ruido. El problema es que hemos aprendido a asociar el silencio con debilidad. Como si quien no responde rápido, no supiera qué hacer. Como si dudar fuera fallar. Pero a veces, la duda es una señal de que estás pensando en serio. De que no querés repetir patrones. De que estás sintiendo el peso real de tus elecciones. Y ahí aparece otra forma de poder, sostener la incomodidad. Aguantar ese tiempo en el que no sabes qué va a pasar, pero tampoco te traicionas a vos mismo por acelerar el proceso. Y eso se nota. La gente lo percibe. Porque el que se banca el silencio, no depende de que todo esté bien para estar en paz. Tiene otra raíz. Esa raíz no se construye de un día para el otro. Se cultiva en los días grises. En las noches largas. En los momentos en que nadie te aplaude. Y Nietzsche insistía, hay que aprender a ser uno mismo cuando no hay testigos. Porque ese es el único yo que importa. No sé en qué momento estás ahora.
Tal vez todo marcha bien, o tal vez estás en plena transición. Pero si alguna parte de ti siente que necesita más solidez, más claridad, te propongo esto: no llenes el silencio enseguida. Escúchalo. Quédate un poco más ahí. No como quien se rinde, sino como quien está dispuesto a descubrir qué hay debajo de esa incomodidad. En la próxima parte vamos a ver cómo este tipo de poder silencioso se aplica también en las relaciones con los demás. Porque no se trata solo de estar bien con uno mismo. Se trata de aprender a vincularnos desde un lugar más auténtico, más firme y menos reactivo. A veces, la forma más fuerte de estar con otro es sin intentar controlarlo. Sin querer cambiarlo, ni convencerlo, ni empujarlo a ser como uno cree que debería ser. Y ahí, otra vez, el silencio aparece. No como distancia emocional, sino como respeto. Como espacio. Como un modo de decir: estoy acá, sin invadir. Nietzsche no fue un romántico en el sentido tradicional. De hecho, tuvo relaciones amorosas fallidas, tensiones familiares profundas, y pasó gran parte de su vida solo. Pero eso no le impidió pensar, una y otra vez, en cómo se construyen los vínculos humanos. Y una de las cosas más lúcidas que escribió fue esto: el amor está más cerca del odio que de la amistad. ¿Qué quería decir? Que cuando queremos mucho a alguien, cuando hay apego, deseo, historia compartida, también hay más riesgo de perderse en el otro. Más posibilidad de querer poseer. De proyectar. De exigir. Y es ahí donde muchos vínculos se contaminan, no por falta de amor, sino por exceso de ego. Por la necesidad de que el otro responda a nuestras expectativas, incluso a costa de sí mismo. ¿Y qué tiene que ver esto con el poder silencioso? Mucho. Porque una de las formas más sutiles y poderosas de sostener una relación sana es aprender a callar cuando el impulso es gritar. Es dejar espacio cuando lo natural sería invadir. Es escuchar en lugar de corregir. No como acto de sumisión, sino como una muestra de contención interna. Imagina que estás discutiendo con tu pareja. Hay tensión, hay dolor, tal vez viejas heridas que se activan. Y en lugar de interrumpir, de defenderte, de contraatacar, esperas. Escuchas. No para darle la razón, sino para entender qué está pasando más allá de las palabras. Eso es poder. Porque no estás cediendo. Estás eligiendo no reaccionar desde la herida. Estás sosteniéndote a vos mismo, para no dañar al otro. Eso no significa callarte siempre. Significa saber cuándo hablar desde un lugar más firme. Nietzsche creía que la autonomía era el único punto de partida válido para una relación profunda. No la fusión, no la dependencia, no el sacrificio ciego. Sino dos personas que se sostienen solas y que desde ahí eligen encontrarse. Y para poder llegar ahí, el silencio, ese espacio para no reaccionar enseguida, es fundamental. Es como bailar. Si uno de los dos se desespera por llevar, se pierde la música. En cambio, cuando cada uno está atento, presente, sin ansias de dominar el ritmo, aparece algo nuevo. Una forma de conexión que no es lucha ni sumisión, sino sintonía. Y esa sintonía requiere pausa. Requiere contención. Requiere que puedas estar con otro sin perderte en él. ¿Te ha pasado eso de querer decirle todo a alguien, soltarle tu versión completa de la historia, pero después te das cuenta de que en realidad solo querías que te escuchen? Muchas veces, lo que más necesitamos no es una respuesta, sino presencia. Que el otro esté ahí, entero, sin juicio, sin prisa. Y eso mismo podemos ofrecer también, si cultivamos ese tipo de poder tranquilo. Incluso en relaciones más complejas, como con un jefe difícil, un padre autoritario o un amigo que se aleja, este enfoque sirve. Porque el poder silencioso no es solo para los momentos intensos. También es útil para poner límites. Para elegir no explicar de más. Para retirarte sin escándalo cuando algo ya no suma. Porque saber irse con dignidad, sin escándalo ni justificaciones, es otro tipo de fuerza que se aprende con el tiempo. Y en este punto, tal vez ya notas algo. Que este poder del que estamos hablando no se trata de dominar a nadie, sino de recuperar el propio eje. De volver a ese centro que te permite estar en el mundo sin perderte.
De hecho, cuanto más fuerte es ese centro, más amor podés ofrecer. Porque ya no necesitas que el otro te salve. Podés elegirlo, y eso lo hace mucho más valioso. Hasta ahora hemos hablado del silencio como una forma de contención. De no reaccionar, de observar. Pero hay otro aspecto igual de importante, y es que el silencio también es el lugar donde nacen las ideas, las decisiones verdaderas, los cambios duraderos. Nietzsche lo sabía bien. Y lo vivía. Sus mejores textos salieron no de debates ni de discusiones, sino de largas caminatas en soledad. Él decía que las mejores ideas se tienen mientras se camina. Y no era solo una metáfora. Era una práctica. Nietzsche caminaba durante horas todos los días. Sin música, sin distracciones. Y ahí, en ese espacio de aparente vacío, surgían conexiones nuevas. Reflexiones. Intuiciones. No por obligación, sino porque el silencio lo permitía. Y eso también podemos hacerlo nosotros. Porque más allá de las tensiones emocionales o los conflictos con otros, muchas veces el mayor ruido viene del interior. Esa voz interna que repite dudas, juicios, comparaciones. Que salta de tema en tema, como si el silencio fuera algo peligroso. Pero cuando uno logra calmar un poco esa voz, empieza a pasar algo interesante. Empiezas a pensar con más claridad. A sentir con más precisión. A ver cosas que antes estaban tapadas por la urgencia. Es en ese tipo de silencio donde se puede decidir de verdad. No desde el apuro, ni desde lo que se espera de uno, sino desde una voz más honesta. A veces es bajita. Apenas un murmullo. Pero si uno la escucha, te puede decir cosas muy importantes. Eso, para Nietzsche, era parte de la afirmación vital. No vivir desde el deber, ni desde la culpa. Sino crear tu propia forma de estar en el mundo. Y para crear, antes hay que vaciar. Hacer espacio. Y para eso, el silencio no es solo útil. Es necesario. Piensa en momentos en los que tomaste buenas decisiones. No esas impulsivas, sino las profundas. ¿Dónde estabas? Casi siempre, esas decisiones se toman en espacios donde uno puede escucharse. A veces es en una caminata, a veces en una noche sin sueño, a veces en una conversación donde el otro solo escucha. Pero siempre hay una pausa. Una suspensión del ruido habitual. Ahí se abre algo. Y este poder silencioso también se aplica en el trabajo, en los proyectos personales. Cuando uno no reacciona enseguida a cada pedido, a cada mensaje, a cada expectativa, puede empezar a elegir con más claridad. Puede decir que no sin culpa. Puede enfocarse en lo que sí quiere construir. Porque no todo lo urgente es importante. Y no todo lo que brilla vale la pena. Nietzsche creía que cada uno debía convertirse en lo que es. No en lo que otros quieren que sea, ni en una versión aceptable de uno mismo. Sino en eso que está adentro, esperando nacer. Y ese convertirse en lo que uno es no tiene un mapa. Nadie puede darte instrucciones. Pero sí hay señales. Y muchas de ellas aparecen cuando uno se calla un poco, cuando deja de llenar todos los espacios y permite que lo nuevo emerja. Lo interesante es que este tipo de silencio no es pasivo. No es quedarse quieto para siempre. Es más bien una pausa para agarrar impulso. Como ese momento antes de saltar. Como esa respiración profunda antes de decir algo importante. No es vacío. Es preparación. Y cuando viene desde un lugar auténtico, lo que sale después tiene otra fuerza. Ya no es una reacción, ni una obligación, ni una imitación. Es una creación. Y ese es uno de los poderes más profundos que uno puede tener. Crear algo desde adentro. Una decisión, una acción, una nueva forma de estar. En la última parte, vamos a cerrar con una reflexión sobre lo que significa realmente tener poder, desde esta perspectiva de Nietzsche. No como control, no como éxito visible, sino como algo mucho más profundo. Y también más duradero. Hemos hablado del silencio como una táctica, como una forma de contención, como algo que nos ayuda a crear. Pero ahora quiero llevar esa idea un poco más allá. Porque para Nietzsche, todo esto no era simplemente una manera de lidiar con el día a día.
Para él, era una verdadera forma de vivir con más autenticidad, con coherencia y, sobre todo, con libertad. Y eso es lo que él llamaba poder. Pero no te imagines un poder basado en tener influencia, en sumar seguidores o en alcanzar un éxito ruidoso. Nietzsche no creía en ese tipo de victoria. Para él, el poder real es interno. Es ese estado en el que ya no necesitas justificar quién eres, ni vivir para agradar a otros, ni reaccionar para proteger tu ego. Es un poder silencioso, que no se ve a simple vista, pero se siente profundo. Un poder que sostiene, que resiste y que crea. Lo más importante es que ese poder no se puede fingir. No se consigue con frases bonitas o con posturas vacías. Se construye con tiempo, con dolor, con paciencia. Con cada momento en el que decidiste no actuar impulsivamente. Con cada silencio en el que preferiste pensar mejor, evitar herir a alguien o no repetir patrones que sabes que te hacen daño. Con cada vez que te quedaste al lado de tu incomodidad sin salir corriendo. Eso no se muestra en las redes sociales. No genera aplausos ni likes. Pero transforma de verdad. Nietzsche decía que el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y muchas veces ese porqué no aparece en los momentos felices, sino justo cuando todo parece derrumbarse. Esa es la hora en la que no sabes bien para dónde ir, pero eliges no traicionarte. Cuando no tienes todas las respuestas, pero igual sigues caminando. Ahí, en ese instante, nace el verdadero poder. Y sí, a veces vas a parecer frío, o distante, o extraño. Porque vivimos en un mundo donde se espera que todo sea inmediato, emocional, expresado al instante. Pero no pasa nada. Tu tarea no es encajar. Es sostener tu proceso. Porque el que sostiene el proceso sin ruido, sin drama, con humildad y firmeza, es el que después tiene algo que decir que realmente vale la pena. Ese es el espíritu libre del que hablaba Nietzsche. No es un rebelde por fuera. Es alguien que se liberó por dentro. Que dejó de ser esclavo de sus reacciones, de sus miedos, de sus heridas viejas. Y eso, aunque cueste, está disponible para todos. También para vos. Tal vez no puedas cambiar tu entorno de inmediato. Tal vez no puedas evitar las tensiones, los conflictos, las pérdidas. Pero sí podés cambiar desde donde las enfrentás. Podés dejar de reaccionar desde el automático. Podés elegir el silencio cuando el ruido no suma. Podés esperar tu momento para actuar. Y cuando lo hagas, va a tener más peso. Más dirección. Más verdad. Ese es el verdadero poder que Nietzsche nos propone, vivir con presencia. Con profundidad. Con la fuerza de quien no necesita demostrar nada porque ya sabe quién es. Y si estás en ese camino, aunque sea empezando, aunque sea dudando, ya estás del otro lado. Así que te invito a hacer una pausa. A mirar tu vida hoy, y preguntarte, ¿dónde estoy reaccionando por hábito? ¿Dónde podría hacer silencio para escucharme mejor? Tal vez, en ese espacio, encuentres una versión de ti que no habías conocido todavía. Si te gustó este video, puedes suscribirte para seguir explorando estas ideas con calma, con profundidad, sin apuro. Porque para hablar de lo importante, a veces solo hace falta eso, un poco de silencio, y ganas de escuchar lo que hay detrás.